La bendición y la honra para mí es en esta mañana. Gracias papá, gracias mamá. Qué privilegio estar en esta mañana. Gracias iglesia. Sé que estamos en un tiempo extraordinario, que usted ha sido altamente bendecida, pero los hombres también han sido altamente bendecidos. Amén. Tiempo de palabra con las hijas de la casa. Y bueno, yo por acá me colé un poquito, como decía mi papá. Pero gracias por su disposición en esta mañana. Quiero que levante su mano derecha antes de ir a la palabra y le diga a Dios conmigo, gracias por crearme tan extraordinario. Así lo dice el Salmo 139, así lo dice, te agradezco por haberme diseñado tan maravillosamente. Quizás a veces nos quejamos tanto, ¿no? Y tenemos tanta quejabanza, pero pocas veces se nos olvida el recordarle a Dios que somos una creación maravillosa. Eres maravillosa, eres maravilloso delante de Dios. Amén. Entonces, quiero que vayamos a la palabra y me acompañes a Jueces capítulo 5, versículo 7. Jueces 5, versículo 7. Allá hay una mujer que personalmente admiro mucho, que día mi papá tuvo el privilegio también de compartir en nuestra casa, en nuestra iglesia, porque no estábamos cumpliendo algunos compromisos, pero yo te escuché. Y mientras lo escuché, él decía algo allí, y él decía que cuando llegue al cielo, si él se encuentra a Abigail, le va a hacer una pregunta y le va a decir, Abigail, ¿por qué escogiste ese esposo tan malo? A mí también me gustaría hacerle una pregunta a Dios mismo, y es acerca de esta mujer, que quiero trazar mi mensaje hoy, es decirle a Dios, ¿por qué en el libro de los héroes, en esa sala de héroes que está en Hebreos 11, no está el nombre de Débora? Si ella fue tan valiente, está Barak, más no está Débora. Así que hoy vamos a hablar un poquito de Débora, y cuando esté en Jueces capítulo 5, versículo 7, hágamelo saber. Saludamos a quienes están en casa allí conectados, gracias por conectarse. La iglesia le da un aplauso, démosle un aplauso porque quizás ellos por diferentes circunstancias no vinieron al primer servicio, pero van a venir. Hay una mañana gloriosa, ¿cuántos lo creen? Amén, en la casa de Dios siempre hay palabra fresca. Y dice Jueces capítulo 5 versículo 7, para entrar en la palabra, las aldeas quedaron abandonadas, diga conmigo, abandonadas. En Israel habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Y quiero basarme un poquito en eso, porque en la Biblia, cuando hay dos menciones seguidas, eso crea una intención. Y está hablando Débora. El nombre Débora significa abeja. ¿A cuántos les gustan las abejas? Algunos ven una abeja y como que les da el repelo, y como que pensamos lo peor, pero la abeja es representación de un animal es aparentemente frágil, aparentemente pequeño, pero hace correr a cualquiera. Y aquí hay una mujer. ¿Sabe que en la Biblia voy a hablar un poquito de las mujeres, pero usted, hombre que está en esta mañana, usted reciba todo lo que hay de Dios para usted también? Amén. En la Biblia se hace mención con nombre propio aproximadamente acerca de 200 mujeres con nombre propio, y hay otras 200 que aparecen sin nombre. Entonces Dios siempre quiso tener en la mujer un papel protagónico. Amén. Quiso siempre. Yo me hice el año pasado un seminario del liderazgo de las mujeres de la Biblia, y qué impresión. Hasta la prostituta, hasta la menos, todas tenían ese liderazgo, y por algo Dios las colocó allí en la palabra. Así que está Débora, y entonces de esas 400 mujeres, Débora es la única mujer que lidera una nación. Impresionante, ¿no? Impresionante. Es la única mujer que se atreve a liderar una nación, pero para Débora la vida no fue fácil. ¿Para cuántos en esa mañana la vida no ha sido fácil? Que si les pasara el micrófono, yo creo que aquí no acabaríamos con sus historias, con todo el proceso que han vivido. Y la Biblia dice en Jueces, antes de mencionar a Débora, cómo está el panorama, qué es lo que está pasando alrededor de ella, y menciona un panorama desolador, menciona un panorama catastrófico. Imagínense por un momento. Dice que no había nadie en las calles, como en pandemia. ¿Cuándo fue la última vez que no vio a nadie en las calles? ¿Recuerda ese tiempo tan difícil que pasamos?
Era fantasmal, recién la pandemia usted salía, yo salía al supermercado y daba como susto porque si hay algo que le da vida a una ciudad, a un lugar, a una iglesia, es la gente. Amén. Por eso Dios ama la gente. Por eso nunca se le olvide venir a este lugar, aprovecharse de congresos como eso para invitar, porque Dios ama a la gente y dice en la Biblia, el que gana almas es sabio. Es sabio, amén. Entonces el panorama era desolador, no había nadie en la calle, no había absolutamente nadie, imagínate, no había niños jugando, no se podían hacer negocios porque todo era demasiado inseguro y ella menciona eso y dice, todo estaba en ruinas, estaba desolado, pero dice, pero hasta que yo, Débora, me levanté. Y quiero declarar en esta mañana que es tiempo de que tú y yo nos levantemos, amén. Que aunque el panorama en tu casa sea desolador, aunque nadie te quiera acompañar a la iglesia, aunque nadie quiera saber de Dios, aunque quizás la situación económica esté difícil, hay un momento en que te tienes que levantar, amén. Hay un momento en que como Débora, tú tienes que decir, no importa lo que esté pasando a mi alrededor, yo me levanto en el nombre de Jesús, porque en esta mañana te recuerdo lo que dice la palabra. Mayor es el que está, ¿qué? En mí, amén. Y ese Dios es mayor, es poderoso. Amén o no amén. Así que la vida en la ciudad estaba desolada, pero todo tiene un porqué, ¿cierto? Todo tiene un porqué. Si tú te preguntas desde que empezó la pandemia, empezamos a buscar los porqués, ¿no? Y algunos decían que los chinos, que la sopa rara que se hicieron, que fue en un laboratorio, tantos porqués, pero quisimos ir a la raíz. Entonces, por lo general, todo tiene un porqué. El porqué de Jueces 5, el porqué el territorio estaba desolado, el porqué no había vida, era a causa del pecado. Era a causa, si usted mira la historia de los jueces, ¿qué eran los jueces? Si tú miras todos los jueces, es gente que se atrevió a levantarse, gente que en momentos difíciles se atrevió a levantarse. Entonces allí en Jueces hay un ciclo repetitivo. Entonces el pueblo peca y ¿qué pasa? Claman a Dios, Dios envía un libertador y las cosas cambian, pero una vez muere ese libertador, la gente se olvida de Dios. ¿Han notado eso? Quizás lo habéis visto hasta en casa, ¿no? Tenemos un problema, tenemos una situación, clamamos, Dios nos ayuda, pero poco a poco uno se va olvidando de Dios. Así que hay un ciclo repetitivo de opresión, hay un ciclo repetitivo de desobediencia, pero Dios es un Padre misericordioso, amén. Dice la Biblia que es lento para la ira, pero grande ¿en qué? En misericordia. Y entonces el pueblo está allí clamando, el pueblo de Israel, están siendo oprimidos, pero el pueblo clama y Dios levanta, en esta ocasión no a un hombre, sino levanta ¿a quién? A una mujer. Mujer de Dios, Dios quiere levantarte en ese tiempo, amén. No es casualidad que estés recibiendo tanta palabra, no es casualidad que vengan tiempos tan hermosos como esos. Esto no es, ahorita mi papá decía una frase y decía, han recibido mucho, ya era hora que se virtieran, que dieran, y yo estoy de acuerdo con eso, amén. ¿Cuántos han sido bendecidos durante este fin de semana? Amén. Y usted ha escuchado palabra de parte de Dios, porque a veces nos malacostumbramos, ¿no? Es que ojalá invitaran, ojalá trajeran, pero qué rico que de la propia casa se pueda vertir palabra. Así que Dios levanta en esta ocasión a una mujer, ella se cansa de la opresión, se cansa de lo que está viviendo a su alrededor, y Dios levanta esta mujer. Pero Dios también te quiere levantar a ti, hombre, en esta mañana, amén. Dios quiere volver a levantarte como sacerdote de tu casa. Dios te quiere levantar a ti, mujer. Dios te quiere levantar. Entonces, yo les decía que todo tiene un porqué, y esta situación fue a causa del vacío de Dios, del pecado, de que se olvidaban de Dios. Y sabe que siempre el pecado va a traer consecuencias, ¿no? Aunque lo queramos tapar, aunque queramos hacernos los locos, el pecado siempre va a traer consecuencias. Y la consecuencia de esto es que los ladrones aún empezaron a dominar las calles. ¿Se le parece a alguna situación? Y esa situación no es solo en Bogotá. Ahorita estábamos en Cali y lo primero que nos decían es, acá no pueden salir con nada, están robando celulares, están robando de todo como nunca antes, porque cuando abunda el pecado, eso se nota, ¿no?
Y por eso usted y yo tenemos que clamar, no dejar de clamar por nuestra ciudad, no dejar de clamar para que se levanten líderes conforme al corazón de Dios. Y allí hubo un resultado a este clamor. Amén. La Biblia dice más adelante que ellos llevaban todas las de perder, porque contra quien iban a pelear tenían 900 carros de hierro. Ellos no tenían ninguno. Tenían 10 veces más el ejército, ellos estaban sin nada. ¿Pero ustedes creen que ese era el problema? Para nada, el problema era el pecado del pueblo. Y duraron 20 años oprimidos. Por favor, dígale a la persona que tiene a su lado, no es necesario durar tanto tiempo en una crisis. Dios tiene la solución, amén. No es necesario que pasemos tanto tiempo en crisis porque Dios tiene la solución, amén. Y entonces dice, voy a volverte a leer Jueces 5:7, dice, hasta que yo, Débora, ¿me qué? Me levanté como una madre en Israel. Y quiero regalarte varios principios, varias connotaciones en esta mañana de lo que significa la palabra levantarse. Para usted, ¿qué es levantarse? Ahorita yo vine, me levanté de la silla, hice un movimiento y tal vez decimos, bueno, Débora se levantó de su palmera, del lugar donde estaba, pero no, esa palabra tiene mucho sentido y tiene mucha revelación y quiero regalarte varias cosas de lo que significa levantarse, gracias, en esta mañana. Entonces, el primer significado de levantarse, aquí habla de una fuerza hostil, de un sentido hostil, de un movimiento brusco, pero eso lo quiero hablar a nivel espiritual. ¿Sabe que hay momentos en que, así como el pueblo de Israel, vienen ciclos en nuestra vida, vienen ciclos en nuestra casa? No es normal que se repitan tantas cosas, no es normal que se repita tanta crisis financiera, no es normal, y usted y yo estamos llamados por Dios para romper esos ciclos en el nombre de Jesús, amén. Y este levantarse habla de eso, de levantarse de una manera hostil, de levantarse en el mundo espiritual, amén. Hay muchas cosas, hay muchos milagros que aún no se han realizado porque tú no te has levantado en el mundo espiritual. Mujer de Dios, hombre de Dios, Dios te dio la autoridad, amén, para que esa situación no continúe igual. Dios te dio autoridad en tu boca, Dios te dio autoridad en las palabras y Dios le dio la autoridad a Débora para sacar a su pueblo de la opresión, para sacar a su pueblo del ambiente que le rodeaban. Salmo 32:7, mira lo que dice. Y me gusta este pedacito que dice, de la angustia me guardarás, con cánticos de liberación me rodearás. Yo declaro en esta mañana que Dios empieza a darte cánticos de liberación, amén. Que Dios te va a dar palabras de liberación, que sabrás dar las palabras correctas en el momento oportuno y que como a una Débora, Dios te va a levantar en tu casa para traer liberación, amén. Ese ambiente hostil, ese ambiente que a veces no es de Dios, que quiere gobernar nuestras casas, eso se tiene que ir con los cánticos de liberación, amén. Con palabras de liberación, con palabras de adoración. ¿Qué también significa la palabra levantarse? Esa palabra levantarse significa volverse poderoso. Diga conmigo fuertemente, poderoso. Poderoso. ¿Y poder qué es? Que Débora tenía dones, tenía el don del liderazgo, era toda una presidenta, pero tuvo que ocurrir algo para ella saberlo. En muchas ocasiones nos tienen que ocurrir cosas, nos tienen que ocurrir ciclos, a veces hasta tragedias para nosotros poder levantarnos. Y entonces ese poder, esos dones, se activaron más aún en la vida de Débora. Yo te pregunto algo en esta mañana. ¿Cuántos oran y dicen, Señor, úsame? Señor, regálame dones. ¿Hay alguien en esta mañana que ore así? Déjeme ver su mano levantada. Y allá en casa diga, yo quiero dones. Pues quiero recordarte que esos dones ya están dentro de ti. Amén. Que esos dones ya los tienes, que tienes es que levantar y utilizar esos dones en el nombre de Jesús, amén. Él desde la eternidad, escuche eso tan bonito, puso dones dentro de nosotros, amén. Solamente que a veces dejamos dormir esos dones, pero tú tienes dones extraordinarios
de parte de Dios. Lucas 8:45. ¿Cuántos recuerdan cuando el Señor Jesús estaba de espaldas? Y viene y lo toca una mujer y él dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, pero Señor Jesús, con tanta gente, ¿cómo que quién te ha tocado? ¿Pudo ser cualquiera de la multitud? Y él dice, no, porque sentí ese poder que salió dentro de mí, el don. Yo creo que esa mujer estaba pidiendo la sanidad y ya la tenía, solo era que se activara con el Señor Jesús. Así que habla de este poder, el poder vernos poderosas y poderosos en Dios. ¿Qué significa esta palabra levantarse? Ya te he dado dos significados, una en un sentido hostil, espiritual, otra es volverse poderoso, pero otro significado que tiene es entrar en escena. Por favor, dígale a quien está a su lado, es hora de entrar en escena. Estuviste mucho tiempo escondidos. Sé que en ese tiempo, en ese altar, muchas estaban por allá escondiditas, ¿verdad? Y cuando usted la escucha, dice, wow, tremenda palabra que tiene esta mujer, tiene de Dios, este hombre tiene mucho de Dios, porque es tiempo para que tú entres en escena. ¿Sabe que el año pasado, si en pandemia aproveché y me compré un libro secular, no es cristiano, y es de la vida de la primera presidente negra de Estados Unidos, de Michelle Obama, y ese libro me encantó, se llama Mi Historia. Y ahí ella cuenta cómo desde pequeña, en ese tiempo en que en Estados Unidos no podían sentarse morenos con blancos, no podían subirse a un bus, eran ciudadanos casi de tercera clase, ella cuenta cómo sus padres le cambiaron la mentalidad, como sus tíos, como quienes estaban alrededor, y no les importó lo que estaba ocurriendo y la educaron casi que para ser presidente. Y ella habla muchísimo en el libro de ser la voz de otros. Yo creo que este es tiempo de levantarnos como mujeres, como hombres de Dios, y ser la voz de los que no tienen voz, amén. Eso en el mundo espiritual, ¿cómo se llama? Se llama interceder, amén. Cuando tú estás orando por alguien que a veces ni conocemos, ora usted por gente que a veces ni conoce. En la iglesia eso es a diario, que nos traen peticiones, y ore por tal, y ore por esta persona, y ore por fulanito. Eso es ser la voz de quienes no tienen voz. ¿Sabe que hay gente que no puede ni clamar, no puede orar, pero tú vas a ser la voz de ellos en este tiempo, amén? Eso es intercesión, pero también vamos a ser la voz de los que no tienen voz a través de los lugares, y ahorita te voy a hablar de eso, a través de los lugares estratégicos en los que Dios nos va a colocar, porque Dios te tiene para lugares estratégicos, amén. Otra connotación de esta palabra levantarse es mantenerse a sí mismo o a sí misma, amén. Dice la Biblia que todo tiene un tiempo, amén, que todo tiene su tiempo. Quiero saber en esta mañana si hay mamás solteras que nos acompañan, madres solteras, por aquí, y en casa sé que hay algunas. Mi total admiración para estas mujeres, allá también, mi total admiración para ustedes, amén, porque no es lo mismo el uno tener un sustento, el tener a alguien, el poder apoyarse en alguien, que el estar, que a muchas les ha tocado como solas, les ha tocado criar a esos hijos solas, les ha tocado trabajar, les ha tocado hacer de todo. Pero fíjese que esa palabra levantarse significa no tener que depender. Imagínate a Débora, Dios buscó hombres, buscó un líder que levantar, pero lamentablemente, ¿qué pasó? No encontró, y por eso tuvo que vertirse en una mujer y tuvo que utilizarla, y le dio la habilidad para mantenerse de sí misma, amén. Así que Débora es esa que capacita a las próximas generaciones. Dios nos llamó para capacitar a las próximas generaciones, amén. Sabes que eso lo quería tocar más adelante, pero ya no hay mujeres que eduquen otras mujeres. Ahorita mientras hablábamos con mamá, ella contaba, y venía a mi memoria eso, porque ella tuvo ¿cómo le llamaban? Centro de artesanía, ¿no? Un lugar donde enseñaban a la gente a trabajar con sus manos, y hizo una labor social. A la pastora siempre le ha gustado la labor social. Cuando no hacía eso tenía comedores, pero siempre estaban educando en esa parte, en la social. Y yo no me imagino cuántas personas se ganaron en ese tiempo, pero se ha perdido poco a poco esa esencia del querer enseñar. Ahora todo lo queremos cobrar.
¿cierto? ¿Cuánto me dan por hora para yo enseñar lo que sé? No, Dios quiere que seamos esas Déboras que en medio de nuestro liderazgo, hombres que están acá, que seas ese varón, ese sacerdote que sabe enseñar, que enseña, que se vierte en otros para que sepan qué hacer. Y es una parte espiritual, sí que lo necesitamos. Amén. Por eso la iglesia trabaja fundamentos tan importantes como el discipulado. Amén. Para enseñar a otros. Y yo creo que es el tiempo de no estar tanto en la banca, sino de decir, oiga, yo sé realizar muchas cosas, tengo dones, sé trabajar con mis manos, quiero enseñarle a leer a alguien, quiero enseñar la palabra a alguien porque me quiero invertir en la vida de otros. ¿Recuerda cuando estaba Felipe con el eunuco, que iban en el carro? Y ese hombre, ¿qué le dice? Tenía hambre de la palabra, quería conocer más de Dios. Y agarra, y acá hay un nivel de discipulado así inmediato, y agarra y se vierte en él. Y no sé qué le diría, porque a veces ni siquiera tiempo es lo que necesitamos. En una charla de un camino lo discipuló, lo adoctrinó, y hasta que el etíope dice, oiga, ¿y qué impide para que yo sea qué? Bautizado. Así que pararon el carro. Ese fue un discipulado práctico, inmediato, pero a veces somos un poco egoístas, ¿verdad? A veces el afán de la ciudad, el afán de trabajar, eso nos impide el vertirnos en otro. Entonces, Débora tiene la capacidad para mantenerse a sí misma, pero también tiene la capacidad para vertirse en otros. Yo creo, mujeres lindas, hombres de Dios, que es tiempo de dejar tanta quejadera, ¿cierto? Y es que la alcaldesa, pastora, y es que el líder que me tocó, y es que el jefe que me tocó, y es que esto y esto y eso. Yo creo que es tiempo de utilizar los recursos tan grandes que Dios nos ha dado. Amén. Yo quiero que mire sus manos por un momento y piense en tantos recursos que te ha dado Dios. Amén. No mires lo que te hace falta en este tiempo, sino piensa en los recursos ilimitados que te ha dado Dios. Te hizo una persona brillante, como lo dije al iniciar en este servicio, te hizo inteligente. Te dio dones, te dio talentos, pero esos talentos no son para ti solitos, son para vertirlos en la vida de otro. Entonces esta palabra levantarse tiene muchísimos significados, además como establecerse, confirmarse, defenderse, soportar, validar, satisfacer, persistir, ratificar, animar. Así que, ¿está entendiendo lo que hizo Débora? Hizo demasiadas cosas al levantarse. Pudo quedarse con su ambiente hostil, pudo quedarse en la queja, pudo decir, es que el tiempo ha pasado, yo soy demasiado vieja, pastora, yo estoy demasiado joven, yo estoy en la edad media. No, para Dios no hay excusas. Dile a tu vecino, para Dios no hay excusas. Él te quiere usar, Él te quiere usar en este tiempo, amén. Entonces, ¿qué más hace Débora? Débora fue bendecida con la unción del liderazgo. Diga conmigo, levante su mano y diga conmigo, yo quiero ser bendecido con el don del liderazgo. Somos, aparte de valientes, porque este congreso se llama Valientes, pero aparte de ser valientes, Dios quiere que seamos influyentes. Amén. Dile a tu vecino, dile, aparte de ser valiente, Dios te demanda que seas influyente. Y hoy está muy de moda esa palabra influencer, ¿no? ¿Se la han escuchado? Y el influencer, lamentablemente, en redes sociales, para ser influencer hay que mostrar más de lo debido, hay que subir contenido, unas bobadas. ¿Se han visto el tipo de bobadas que suben y suben para mantenerse ahí? Pero no es esa clase de influencia. ¿Sabía usted que la persona que menos influye en alguien, dice que el que menos, el que dice, no, yo no conozco a nadie, voy de mi trabajo a la casa, a mí nadie me conoce, unos pocos, el que menos influencia tiene, dice que tiene influencia entre 50 personas. Que para mí 50 personas está influyendo en alguien o en algo. Ahora imagínate tú que de pronto sí te conocen un poquito más. Esa influencia la tenemos que utilizar para bien, amén. Papá siempre cuenta el testimonio, yo no sé si se nos ha contado en este lugar, pero a mí siempre me llamó la atención.
Cuando él dice que él se convirtió y mejor dicho, se cortó el cabello, hizo cambios y salió emocionadísimo a contarle a todo el mundo que había conocido de Dios, y cuando va a hablar creo que con su jefe, él dice, sí, mi hijo, yo también soy cristiano. Y él dice, pero tantos años y yo cómo no sabía que él era cristiano, porque a veces queremos influenciar en todo menos que sepan que somos cristianos, ¿no? Qué tristeza que neguemos el nombre de Dios en este tiempo, que seamos cristianos anónimos. Yo voy, yo solito, pero que nadie sepa, porque es que eso le complican la vida a uno, como que lo molestan, como que le exigen más. No, la idea de Dios es que todo el mundo sepa, que tú seas una carta abierta, que tú seas un libro abierto en ese tiempo, amén. La pastora Lilia Morena, una pastora hermosísima del seminario, ella siempre dice que quizás seremos la única Biblia abierta que muchas personas van a tener. Eres una Biblia abierta, eres un libro abierto. Hay gente que te está observando, ¿cierto? Que no te pase lo del pastor, que te digan, ¿y por qué no me habías invitado en este tiempo? ¿Por qué no me invitaste nunca a la iglesia? Eso es influencia. Cuando yo no me atrevo a venir solo un domingo, nosotros en casa, en nuestra iglesia en Vida Plena, insistimos todo el tiempo y queremos, pero ¿para qué tanto nuevo, pastora? Porque eso fue lo que nos mandó a hacer el Señor Jesús. Él no dijo, yo quiero que conmemoren la cena siempre, yo no quiero que me celebren el Día del Padre, yo no quiero que se acuerden de mí, sino yo quiero que hagan ¿qué? Discípulos, la gran comisión, y esa es una manera de influenciar a los demás, que a donde yo vaya yo deje discípulos. Mi papá lo sabe, yo pues no es que ande con el megáfono diciéndole a todo el mundo, pero cuando tengo la oportunidad le hablo a la gente de Dios, y en Ocaña rescatamos a uno, ¿no? Fui y le hablé en la tienda y le dije, mira, ¿a dónde asistes? Y le hablé, lo que te digo de Felipe y el etíope, no fue mucha la calidad, la cantidad de tiempo, pero a él le quedaron sonando mis palabras, y luego me escribió que ya estaba en la iglesia, y luego vino para Bogotá y se convirtió y está sirviéndole a Dios en otra iglesia, pero es el llamado a ser discípulos, tiene que ser continuo, digan conmigo, continuo. Acá veo unas mujeres de Dios hermosísimas, que solo así yo creo que con mirarlas y encontrárselas uno dice, ella tiene algo de Dios, porta algo de Dios. Esta mujer porta algo de Dios, y a veces hasta nos preguntan, ¿no? Y dicen, ¿y usted qué hace diferente? ¿Le ha pasado que la gente llega y suelta su rollo? y habla, y uno dice, me vio cara de psicóloga, ¿qué pasó? Eso no es casualidad, es la gente buscando algo de Dios en ti, porque hay mucha necesidad de Dios, amén. Y Dios quiere que tú seas que influyente. Me gusta de Débora, que Dios la colocó en un lugar estratégico. Dice que ella estaba en Ramá, y Ramá, entre Ramá y Betel. ¿Alguien recuerda lo que significa la palabra Betel? Casa de Dios. ¿Y alguien sabe lo que significa Ramá? Casa de idolatría significa Ramá. Así que ella estaba en medio de algo, de situaciones difíciles. Imagínense, casa de Dios, casa de idolatría, y ahí estaba su palmera, pero hasta allí llegaba la gente ¿a qué? A buscar consejo, a que ella la direccionara con una palabra profética. Así que tenemos que prestarle nuestras palmeras a Dios, amén, y aún más que nuestras palmeras, nuestra vida misma a Dios. La gente está buscando un consejo de sabiduría en ese tiempo, amén. Y eso no se trata de la edad, y es que yo no tengo como autoridad para aconsejar, no tengo la edad, no. Se puede ser sabio aún siendo joven. ¿Cuántas de las que están aquí adelante dicen amén? Amén. Hay sabiduría y podemos hacerlo. Así que Débora estaba en un lugar ¿qué? Estratégico. Imagínate por un momento a Débora quejándose porque no había una oficina VIP, porque no habían sofás, porque es que si yo no tengo un escritorio, yo no funciono, no quiero, no. ¿Cuál era su oficina? Una palmera. En una palmera ella hacía reino. Yo creo que es tiempo para dejar las excusas, iglesias, amén. Yo creo que es tiempo para decir, no, es que no se puede, la situación no da, pandemia. ¿Cuántos pusimos de excusas la pandemia en ese tiempo, no? Y la pandemia, y es que no se puede tener contacto, todas esas mentiras se derribaron. Hay pandemia, nos conectamos por Zoom. ¿Cuántos se conectaron por Zoom en ese tiempo? Amén.
que no nos podemos ver, lo hacemos por otro medio, pero no dejemos de cumplir la labor de Dios en este tiempo, amén. Así que ella estaba en un lugar, ¿qué? Estratégico. Piensa por un momento, no es casualidad la familia que Dios te ha puesto, el lugar donde Dios te ha puesto, el trabajo donde Dios te ha puesto, la gente alrededor que Dios ha puesto a tu lado. Eso no es casualidad, te ha puesto como influencia, pero también te coloca en lugares que estratégicos, amén, en lugares estratégicos. En esta mañana, no se las presenté, me acompaña una discípula, Amada Sasidaikin. Ella es extranjera, ella no es de aquí, llegó con una mano adelante y otra atrás, ¿no? Y Dios no hace casualidades, Dios la colocó a trabajar en un lugar estratégico y ella de verdad allí conoció influencers, ¿no? Ella sabía un arte, por eso es lo importante de que usted y yo sepamos que hacer algo, porque si usted sabe un arte, en cualquier lugar del mundo se va a defender, ¿no? Y ella como extranjera le toca salir de su país, sabía un arte, pero Dios la coloca en un lugar estratégico y la hace conocer gente, influencers de esos que tienen muchísimos seguidores, y en un momento sale de su trabajo, pero esa gente estratégica que Dios colocó, empiezan a dimensionar lo que ella sabe hacer, y creo que nunca has estado sin trabajo, ¿no? Nunca le falta el trabajo, pero ella aprovecha cada herramienta para ganar. Ella, aunque tiene muchísimos seguidores, utiliza su perfil para ganar gente, coloca siempre de Dios y ha ganado gente a través de sus redes sociales. Entonces Dios nos va a colocar en lugares estratégicos, amén, con personas estratégicas. Yo hablo mucho siempre de las conexiones divinas, amén. Pídele a Dios conexiones divinas. A veces una palanca, Dios dame una palanca, no, son conexiones divinas, que venga la persona que tiene puertas abiertas para mí en este tiempo. La Biblia dice que el don del hombre le abre ¿qué? Puertas, y declaramos en este tiempo que el favor y la gracia de Dios vienen para que nos abran las puertas que tú y yo necesitamos, amén. ¿Qué más tenía Débora? Débora tenía un corazón maternal y discipulador. ¿Maternal y qué? Y discipulador. ¿Sabe que la esencia maternal se ha perdido? ¿La esencia paternal se ha perdido? ¿Se han notado? Hoy en día usted le pregunta a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos, y le dices, ninguno quiere ser papá, casi ninguna quiere ser mamá. ¿Qué quieren nuestros millennials? ¿Ver qué? ¿Ver qué? El celular, ¿cierto? Agarrar una mochila y viajar por el mundo, eso quieren, que les paguen, si ellos no se sienten cómodos en un trabajo, para eso hay otro, para eso estudié, agarrar una mochila, viajar por el mundo, estar en las redes. No quieren autoridad, por eso ellos poco duran en los trabajos, porque ese instinto maternal se perdió. Ahorita lo que nos vende el mundo es disfruta la vida, ¿cierto? La vida es corta, hay que disfrutarla, y se requiere un espíritu paternal y un espíritu maternal en este tiempo. Nos preocupamos como mamás, como papás, en darle todo lo material a nuestros hijos, ¿no? Y entonces decíamos, mientras ellos estén bien, mientras yo le dé regalos, mientras yo le pague la universidad. Es una de las generaciones más frágiles, que tienen poca resiliencia. Hoy tú escuchas a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, y la mayoría ¿en qué está pensando? En deprimirse. Pueden tener todo lo material, pero hay ideas suicidas, hay ideas de depresión, no saben, cualquier problemita los amilana, los pone a un lado. No sé si me estoy haciendo entender, pero se requiere en ese tiempo un espíritu maternal. Ayer leí una frase que me fascinó y decía que un padre normal da regalos a sus hijos, pero un padre extraordinario se vierte en sus hijos. Y aplícalo a nivel espiritual. No solamente la gente quiere contacto con nosotros, no solamente nuestros hijos espirituales requieren solo un momento de nosotros, requieren que nosotros nos virtamos en ellos, amén. Nuestros hijos físicos, más que regalos, requieren que tú y yo le enseñemos aún muchas más cosas, como el manejo de emociones, que hoy en día no las enseñamos, y eso
hay que volverlo a hacer. ¿Recuerdan la generación de antes? Pasaba de todo, sufría. Yo creo que pandemia no les hubiera hecho absolutamente nada a ellos porque nos educaron para ser aún más fuertes emocionalmente. Hoy en día estamos perdiendo eso. ¿Por qué? Por el placer momentáneo, ¿no? Entonces tú quieres agradar a tu hijo con un regalo. Es que le voy a comprar algo para que no se sienta, lo voy a llevar a comer. Más que eso, tus hijos y mis hijos requieren ser fuertes en sus emociones, amén. Requiere que se levante ese sentido maternal. Y Débora era mamá en todos los sentidos. Débora sabía, más adelante ella busca a Barak y ella sabía dónde estaba Barak, qué hacía Barak. Eso solo lo hace ¿quién? Una mamá. Eso solo lo hace un padre. Y Dios requiere que ese espíritu maternal, paternal se levante en ese tiempo. El instinto maternal debe regresar a esa tierra. Amén. El instinto maternal debe regresar a esta tierra. ¿Por qué nuestras niñas ya no quieren ser mamás? ¿Se ha preguntado? ¿Será que no estamos haciendo tan mal? Que ellas dicen, no, ser mamá es muy difícil. ¿Será que se nos están saliendo de las manos para que ellos no quieran ser mamás ni papás? Es necesario orar. Escúchenme esto porque veo muchas mujeres de Dios ya en su edad adulta, pero nosotras tenemos que volver a orar para que el instinto maternal Dios lo coloque de nuevo en nuestras niñas, en nuestras jóvenes, amén, para que ellas quieran volver a ser mamás. Antes, mientras uno jugaba, ¿se acuerdan que quería uno ser? Mamá, ¿cierto? Porque había ese instinto, ese don de Dios que colocó. Hoy en día las niñas quieren jugar a otras cosas por lo que están viendo en las redes sociales. Entonces es necesario orar y que esa dureza de corazón, porque imagínate, ¿ya? Imagínate si no quieren ser mamás, ¿cómo Dios va a trabajar en las próximas generaciones? Si yo no quiero ser mamá espiritual, ¿a quién vamos a discipular? ¿A quién vamos a pastorear? Porque nos quedamos con que sí, tan bonita la iglesia y el grupo en que estamos bien y nos mantenemos. No, Dios quiere hacernos madres y padres espirituales, amén. Por eso hoy la palabra es ganar, volver a activarnos, volver a discipular. Pero Débora era una discipuladora. ¿Una qué? Discipuladora. Tú y yo tenemos que volver a ser discípulos, amén. A volver al discipulado. Discipulado no es una clase que dan acá semanalmente, no. El discipulado lo hacemos a diario, con nuestros actos, con nuestras palabras. Yo le decía que día a mi gente en el liderazgo que a veces solo contactamos a la gente para decir, no se le olvide que hay servicio, no se le olvide que hay reunión. La gente necesita un poco más. ¿Qué dice la Biblia? Que el que quiere ser amigos debe ¿qué? Mostrarse amigos. Tú y yo tenemos que volver. La Biblia dice que Jesús tenía ¿qué? Compasión por las almas. Y en Débora se ve esa compasión y se cansa de ver el ambiente hostil, se cansa de ver el ambiente pesado, se cansa de ver que no hay ningún hombre que se quiera levantar y dice, yo me voy a levantar, me voy a levantar por esta generación, me voy a levantar por los míos, porque no pienso terminar así. ¿Hay alguien en esta mañana que diga eso? Yo me quiero levantar por los míos en ese tiempo, me quiero levantar por mi casa, me quiero levantar a hacer algo diferente. Por último, porque se me fue el tiempo y no vine a qué horas, Débora era una adoradora. ¿Qué era Débora? Una adoradora. Más adelante, Jueces 5, versículos 1 al 3. Dice la Biblia que Débora dice, aquel día cantó Débora con Barak ya cuando tuvieron la victoria, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto frente a los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, y dice Débora, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Débora era ¿qué? Una adoradora, y yo me imagino que esa no fue la única canción que escribió, sino yo me imagino antes de aún no lograr la batalla, ella le cantaba, adoraba a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que en este tiempo Dios está buscando adoradores en espíritu y ¿qué?
y en verdad. Así lo dice Juan capítulo 4, que tu vida continua sea una adoración, amén. ¿Qué es la adoración? Es un arma con la que se ganan muchas batallas, es un arma que utilizamos. La adoración no es solamente un segmento del culto, llegué a la adoración y la alabanza, no. Esa adoración tiene que ser continua, amén. Tenemos que adorar a Dios, dice la Biblia, todo es de Él y para Él, porque todo le pertenece a Él, amén. Cuando tú haces las cosas bien, le estás adorando. Cuando realizas un excelente trabajo, le estás adorando porque estás representando a Dios mismo, amén. Cuando eres buena esposa, le estás adorando. Cuando sacan la basura, aunque no te guste sacar la basura, le estás adorando. Cuando estás siendo un buen vecino, le estás adorando. Y la Biblia dice que esa adoración tiene que ser continua, amén. ¿Qué es adoración? Adoración significa la palabra valioso. Eso significa darle valor a algo, y en este caso le damos todo el valor a Dios, declarando que todo es de Él y todo le pertenece a Él, amén. Ponte de pie por un momento. Y en esta mañana vamos a clamar, amén. Y no sé cuántas pueden decir, aparte de ser valiente, yo quiero ser en este tiempo una persona influyente. Yo siempre hago esa pregunta y digo, ¿qué te gustaría a ti que dijera el Epifanio de tu tumba? Fue una cobarde, no duró mucho tiempo, no. Que seas, ¿qué? Valiente e influyente, que tus generaciones hablen bien de ti, amén. Que esas generaciones digan, la abuela dio todo, mi mamá dio todo, me enseñó a confiar en Dios, por eso estoy en este tiempo buscando de Dios, por eso mis generaciones siguen adorando a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que el hombre bueno dejará ¿qué? Herencia a los hijos de sus hijos, es decir, a todas sus generaciones. Y esa herencia obviamente no solamente es física, porque acuérdese que todo lo material en un momento se acaba. Esa herencia tiene que ser espiritual, amén. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre, gracias. Gracias porque tú estás en este lugar. Gracias, mi buen Dios. Te adoramos, Rey de Reyes. Gracias por el privilegio de amanecer en tu casa, Señor, buscándote, adorándote, recibiendo, Señor, palabra. Yo te pido en esta mañana que tu palabra despierte mi sentido, Señor. Que tu palabra, Señor, despierte mi espíritu, Señor. Y como Débora, los hombres, las mujeres de esta casa se puedan levantar en esta mañana, Señor. Se puedan levantar por sus casas. Se puedan levantar por sus generaciones, Señor. Se puedan levantar, Padre amado, y cambiar el ambiente, cambiar su casa, cambiar la ciudad, cambiar aún naciones, Señor. Porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Padre amado. Si te tenemos a ti, Señor, todo lo tenemos. Gracias porque dentro de cada uno de nosotros depositaste un liderazgo innato, Señor. Depositaste autoridad, depositaste dones, Señor. Yo creo que este es el tiempo en que tú quieres que los usemos, Señor. Gracias por este tiempo para esta casa, donde, Señor, has traído palabra tras palabra tras palabra, Señor. Pero, Padre, tú también nos demandas a colocar cada palabra en práctica, Padre amado. A colocar, Padre amado, cada enseñanza en práctica en este tiempo. Queremos ser valientes, Señor, pero también queremos ser influyentes. Tú nos has dado el don de influir, Señor, en este tiempo, de influir en nuestros hijos, de influir aún en nuestros nietos, de influir en nuestras generaciones. Y yo quiero ser una buena influencia en este tiempo, Señor. Que nuestros hijos, que nuestros discípulos, que nuestras hijas, Señor, nos vean, Padre amado, reflejados en ti. Y que, Señor, cada día nos parezcamos más a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aplaude a Dios en esta mañana.